Ya en viernes a las 8:45 es un gran gusto estar con ustedes. La verdad que es un gran gusto también estar con mis compañeros. Nos divertimos desde antes de arrancar con el programa. Dina Fernández, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor doctor. Yo creo que aquí hay que hacer un programa eso de las conversaciones fuera de micrófono. No, de algunas. O hacer diversos programas con las conversaciones empaquetadas. Sobre todo a ti no te conviene un programa de ese tipo. Uy. O le conviene demasiado. La de hoy precisamente, pero a mí, pero bueno. Hoy no, pero digamos que otros días saldrías muy mal librado, Pedro. Bienvenido de regreso, Pedro. Entramos a discutir ya el primer tema y vamos a plantearlo de esta manera. El expresidente Jorge Serrano Elías tuvo a lo largo de esta semana lo que se puede decir un alegrón. De burro. Yo dije el alegrón, ella le puso el apellido. Tuvo un alegrón porque una sala de apelaciones decidió que debía quedar sin efecto la orden internacional de captura en su contra y que en cambio él tenía derecho a acogerse al antejuicio que corresponde al cargo de presidente de la República. Por supuesto que esa decisión de inmediato provocó una luz de críticas, no solo hacia la sala de apelaciones, sino en términos generales hacia todo el sistema de justicia en Guatemala, que en las últimas semanas y en los últimos meses no nos ha dado muestras precisamente de lozanía y salud. En términos generales, al expresidente Serrano, que dio declaraciones públicas, se presentó en buena parte de medios guatemaltecos, se llegó incluso a mencionar la posibilidad de que regresara al territorio nacional. Por supuesto que eso solo fue un rumor. Le duró poco porque en cosa de 24, 48 horas estaba la Corte de Constitucionalidad revocando la decisión de la Sala de Apelaciones mediante un amparo que fue solicitado por la Procuraduría General de la Nación. De manera que el expresidente Serrano ha emitido ya también sus críticas a esa decisión y la situación ha vuelto a estar poco más o menos como estaba antes de que la Sala de Apelaciones anunciara su fallo. Yo quiero tomar la palabra para hablar de esa resolución de la Sala Tercera antes de que ustedes discutan las implicaciones que tuvo y si fue un alegrón con el que tenía él derecho a estar alegre o que se sabía que iba a revertirse. Fíjense que en la entrevista del jueves con Quique vino el Procurador General de la Nación y trajo la resolución y dice, miren, poca gente ha visto el texto, los errores de forma que hay en esta resolución y la que me llamó particularmente la atención es cuando dice que por unanimidad votan de esa forma. Y hay un voto razonado. Y en la casilla donde debe firmar el secretario de esa sala, bueno, hay dos suplentes, está el presidente y hay un secretario. El secretario no firmó y es el que llegó a dar las declaraciones a los medios de comunicación, a explicar por qué habían resuelto de esa manera. Y ¿se acuerdan ustedes que en esa conferencia dio el secretario las palabras? Pues él no firmó esa resolución. Aparte dice que por unanimidad llama la atención que hay un voto razonado y uno siendo mal pensado puede decir, bueno, aquí alguien se arrepintió a última hora y el otro salió corriendo y ya no firmó. Y también hace mención de que el presidente, entonces presidente Serrano, era el representante legal de la Nación y eso le corresponde al PGN. Hay otros errores que no vale la pena entrar a detalle, pero es una resolución mal hecha, que de entrada podía impugnarse. También es cuestionable que el Procurador General de la Nación, que yo se lo dije al aire, no, fuera del aire, no al aire, reaccione tan rápidamente de oficio sin que él sea parte involucrada, cuando no hemos visto acciones cuando... En cambio ve que el puerto Quetzal se va de las manos del país. Le dije qué le pasó con el puerto Quetzal, ahí no hubo violación de constitucional de los derechos del... No, me dijo y me explicó que en ese caso no ameritaba su participación. No, es que ahí el presidente Pérez Molina me dijo que no. Ahí me dijo que no, y eso se lo cuestiona. El propio Serrano se lo cuestionó a través de la entrevista que le hizo Canal Antigua vía Skype, donde dice que responda al procurador si el presidente le dio la orden de presentar tan diligentemente eso. Y otro punto, Juan Luis decía, mucha reacción social. Yo pienso que la sala resolvió tan rápidamente por toda esa presión social que hubo, desde Otto Pérez Molina, que dijo que no estaba de acuerdo, hasta todas las organizaciones sociales que decían que era una aberración. ¿En el caso de genocidio? No, por supuesto que no. ¿Habrá resuelto la Corte de Constitucionalidad también escuchando las presiones? La Cámara de Amparo resolvió, pero rapidísimo. Bueno, tal vez... Yo algo les puedo decir, que a diferencia de otros personajes controversiales que tienen gente que está a favor de ellos, a pesar de que son responsables de actos muy cuestionados, el señor Serrano sí es triste su caso. O sea, él nadie lo quiere más que sí mismo, que se quiere bastante, creo yo, y por eso es y que... Compensa. Y compensa, porque sí que amor se tiene. Pero aparte de eso, o sea, yo creo que por donde quiera que ustedes preguntaran,
nadie estaba contento con Serrano. A mí hasta me pararon en el obra de teatro de mi hijo, y una señora me dijo, miren, no se vayan a quedar sin decir que es una barbaridad, que ya va a poner a alguien a barrer en un anuncio, y se imagina vamos a tenerlo otra vez de presidente. Mira, Estaba El terror de que pudiera regresar. Yo no vivía aquí cuando esto ocurrió, entonces yo soy un observador un poquito más externo. Lo primero que yo he visto es que no he leído ningún comentario a favor de este señor, ninguno. Nadie. Todos han sido en contra o ha habido un silencio, pero no ha habido favor, cosa que en el resto de los casos la cosa estaba un poquito más dividida porcentualmente. Lo segundo es que a mí me parece de una caradura insostenible que un señor que disuelve la Corte Suprema, que disuelve el Congreso, que disuelve la Corte de Constitucionalidad, se avenga a la justicia de los tribunales que él disolvió. O sea, yo disuelvo todo, pero si dictan una sentencia contra mí, qué bueno. O sea, me parece de una incongruencia y de una caradura presidencial, expresidencial, magistral. Lo segundo es que se nos vuelve a pasar el botón importante del problema, o dos botones importantes del problema. Uno es, ¿qué juez dicta esa resolución y qué castigo le va a caer al juez que dicta esa magistrado, o la sala, ¿verdad?, que dicta esa resolución tan patentemente errónea como tú has expuesto, y otros abogados, porque yo el martes tuve aquí dos abogados hablando también del tema y el señor Serrano no quiso hacer ninguna entrevista vía Skype, pero todo el mundo coincidía que eso es una sentencia aberrante. Ahora tú además has agregado una serie de fallas, ¿verdad?, como que era por anonimidad, bla, bla, bla. Bueno, la pregunta es, ¿quién castiga a los jueces que hacen las cosas mal? Porque parece que el juez no es castigable. Y esto y otras, ¿verdad? Pero este es un botón, ¿eh? Si no, los jueces van a seguir haciendo sin que haya un régimen civil. Y lo último es que el Procurador General de la Nación también se le debía haber preguntado por qué no insistió en seguir juzgando a Portillo cuando había recursos pendientes. ¿Por qué no es tan ágil en otros casos? ¿Por qué no fue tan ágil en el caso Ríos Montt o en el caso Alfonso Portillo, que la Procuraduría también debería de haber continuado la persecución? Otras instancias también, pero estamos en el Procurador. Entonces, volvemos a ver que el Procurador es la mano, el mandoble, es decir, la espada del que lo nombra. Y eso es malo, porque el Procurador no ejerce su derecho del Estado, es correcto, en todas. Correcto, hay que hacerlo en todas las situaciones. Sí. En esta lo hizo bien, pero hubo otras que no lo hizo. Pero fíjense que, a pesar de esa animadversión que ustedes han percibido hacia Serrano de parte de toda la población, incluso los jóvenes que no saben ni quién es Serrano, solo tienen la emoción de que les cae mal, hay críticas hacia el PGN cuando le dicen ¿por qué actúa tan diligentemente solo en ese caso para defender las garantías constitucionales? A pesar de esa animadversión que les genera el presidente Serrano Elías. Pero creo que lo hizo bien el procurador y también lo hizo bien el MP que presentó ese recurso. Déjeme plantear un segundo tema para la discusión y tiene que ver con ese anuncio del presidente Pérez Molina y del ministro López Bonilla respecto que en el país se va a comprar armas, 33,000 armas, es una compra interanual, no se va a producir de una sola vez, 33,000 armas para la Policía Nacional Civil mediante el mecanismo de excepción, es decir, no va a haber un concurso para establecer quién es el ganador, quién hace la mejor oferta, sino el Estado de Guatemala va a determinar exactamente qué arma quiere y va a ir a negociarla y a buscarla al productor. Con el productor, nos ha dicho el ministro de Gobernación que estuvo con nosotros el pasado lunes que no por ser mediante el proceso de excepción va a dejar de ser una compra transparente, dice él. Ha garantizado que ningún armero local y ninguna figura local va a obtener ganancia de esa compra, que la compra se va a hacer directa, y ha dicho también, recordame Paola si me equivoco, ha dicho que ningún armero va a tener una ganancia directa, pero otras no sabemos. En Guatemala, eso es lo que nos está diciendo, porque surgió el rumor de que había un armero en la zona 10, amigo suyo, que iba a beneficiarse, que ya se estaba relamiendo porque venía la compra directa, pero el ministro ha dicho también que se van a pagar 87 millones iniciales y ha dicho que esta es una compra esencial y que no puede esperar más, así es, que va a realizarse de esa forma. Pocos días después ha anunciado el ministro López Bonilla que también piensa construirse al menos una cárcel de alta seguridad, otra vez sin concurso y mediante el mecanismo de compra por excepción. Mira, yo te voy a hablar de las armas y de la cárcel tangencialmente. Yo puedo entender que una fuerza policial quiera un arma determinada. La quiero entender ¿por qué?
Bueno, porque las armas, como todo como un carro, o sea, las armas se adaptan a las personas. Puede que quieran un arma más pequeña que grande por la estatura media de la persona y el peso. Pueden que quieran un arma que tenga menos fallos porcentuales. Pueden que quieran un arma que tenga más capacidad. Había pensado eso en los chaparros, en que los chaparros tendríamos que usar cierto tipo no nos de riamos, arma, pero es cierto, es cierto. Es decir, es cierto, incluso te voy a decir una cosa, esto es cierto. O sea, son factores que intervienen. Claro, incluso la facilidad en el armado y el desarmado cuando la mitad de la policía es persona analfabeto. O sea, no va de broma este tipo de cuestiones. Es decir, todo esto hay que verlo. Lo mismo que cuando tú te compras un carro y mides 1,40, no te puedes comprar un Mercedes último modelo, entre otras cosas porque tenías que poner 5 cojines para llegar. Es que es cierto. Es decir, entonces, yo puedo usar una 357 Magnum, ¿me entiendes? No, es verdad, un tipo que pese 50 kilos no puede utilizar una 357 te usaría a ti. Bueno, entonces yo entiendo... Yo ya la disparé y sé que sí no puedo. Es decir, yo entiendo que eso lo puede hacer. No me rasgo las vestiduras con ese tipo de cuestiones. Quizás el error está en pensar, uno, ¿qué publicidad y transparencia va a tener eso? Punto número 1. Porque tenemos los precios de mercado de lo que es una pistola Sig Sauer o lo que sea, los precios de mercado versus los precios que le van a dar. Eso sí se debería de conocer. 2, sí, así es. Por eso te digo que ahí va la transparencia. 2, y él dice que va a costar menos de la mitad del precio de mercado. Pues encantado. 2, yo creo que hay que ver también, es un error eso de un hombre, un arma. Eso no es necesario. Sobre todo no por una razón, porque no hay nada peor en ese país que un policía fuera de servicio con el arma. O sea, no hay nada peor que este país. En muchos países tú entras de servicio y te dan el arma. En otros países el arma es tuya. Pero habrá que validar qué queremos. Pero claro, en otros países tú te vas a tu casa, eres responsable. Aquí la gente está fuera de su casa. Pero ¿qué es lo correcto? Si hay un hombre, un arma, tú te vas de franco y dejas... Bueno, entonces si la dejas para que la quiero. En una bodega. Bueno, si la dejas para que la quiero. Salvo que tú me digas, bueno, la voy a tener ahí en reserva, porque entonces en caso de que haya que activar el 100% de la policía la hay. Bueno, entonces las tienes engrasadas y guardadas. No lo sé, pero tampoco hay por qué valorar necesariamente. No digo que no se deba hacer necesariamente. Y luego con las cárceles, no necesariamente, no estoy diciendo que no. Yo he escuchado un dicho que dice, el arma, el caballo y la mujer no se prestan, pero no sé si eso aplica para la policía. Sí, pero no es para la policía. ¿Por qué vas a prestar Porque no tiene arma? caballo. Ay. No, porque el arma, cuando tú no estás de servicio, ¿qué se hace con ella? Dejarle a una persona un arma cuando no está en el ejercicio de sus funciones es una alta responsabilidad. Miren, esto que Pedro nos está explicando está muy interesante. ¿Qué les parece si vamos a la pausa y volvemos para seguir? Yo quiero hablar del contrato de las cárceles. Para seguir cuestionando y de las compras por excepción. A este doctor que tiene formación inicial en un cuerpo de policía, para que nos siga explicando y nos siga dando opinión sobre este Doctor, tema. si nos permite, podemos ir a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, doctor. Ya venimos.